mañana diciéndole que pues lo lamento, que lo quiero mucho y tal. ¿Qué dice el maestro? Y le digo, Yamid, déjeme hacerle un homenaje, déjeme hacerle mi homenaje. Y me escribe Yamid. Yamid desarrolló la teoría que ha cumplido, y es que los periodistas no damos entrevistas. Los periodistas hacemos entrevistas. Y entonces no le gusta, no ve usted entrevistas con Yamid Amad, ni Yamid está hoy figurando en absolutamente nada. Es un hombre que entiende perfectamente el oficio. No es de esas divas nuevas que aparecen en los medios. Él no es la noticia. No, él no, exactamente. Nunca mejor dicho. Néstor querido, eres el más amigo de mis amigos. Un inmenso abrazo. Este es Yamid. Sí. Este es Yamid. Sensible, profundo, pero como dirían los argentinos, cortico y al pie. Y no cuento. Claro, guarde ese mensaje para siempre, Néstor. Pero porque además escríbale, ya que tiene el contacto directo con Yamid, escríbale que todos, al menos, por lo menos yo y seguramente miles y centenares de miles de personas, lo admiramos profundamente. Y admiramos su periodismo. Yo particularmente lo quiero mucho, aunque no he sido su amigo, pero lo admiro mucho. Otros pues no lo querrán, porque así somos los seres humanos, pero lo admiramos yo creo que todos, porque la grandeza de Yamid Amad en el periodismo es una cosa realmente que se va a volver legendaria. Es que yo lo recuerdo en Caracol Radio hace 40 años. Hace 40 años en Caracol Radio innovando, creando formatos, reinventándose, después en la radio, después en Radionet, después en una cosa increíble, lo de Yamid. Haga un repaso de cómo son los medios de comunicación hoy, padre. Sí, venga. Y haga un repaso de quiénes están en los medios de comunicación. Le voy a preguntar una. Venga, nada más le voy a preguntar una. A mí, la cosa de farándula, al principio yo decía, pero es que los noticieros no tenían farándula. ¿Quién generó eso? Yamid. Todo, secretos políticos, una sección de chismes políticos, Yamid. Mire, Néstor, usted lo dice, el legado de Yamid no es que... Mire, Yamid, las entrevistas... Esta misma, la forma de no hacer noticiero así, uno tras otra la noticia, sino generar un espacio largo. Las entrevistas, la agudeza para preguntar. Yamid ha sido el mejor entrevistador en los medios de comunicación en Colombia. Yamid ha sido el hombre más creativo, no solo de la televisión, de la radio. Por la mano de Yamid han figurado, Néstor, el legado de Yamid, todos la escuela Yamid es, quienes estamos hoy en los medios de comunicación. Que viva entonces CMI. Usted dice Claudia Gurizati, por ejemplo, en RCN, Yamid Amad. Juan Roberto Vargas, en el canal Caracol, Yamid Amad. Todos hemos sido obra, hechura, escuela de Yamid. Y una escuela de la que debo decir me siento particularmente orgulloso, Néstor, hoy, en el momento de cerrar el telón de CMI. Es que el legado y las obras de los grandes viven justamente en esos que siguen sus lecciones y que siguen su estilo. Y es que no solo esas figuras periodísticas que usted acaba de mencionar, muy importantes en Colombia, sino especialmente los formatos, lo que contaba el padre. El formato de la televisión que vemos hoy es el de él, el formato de la radio que tenemos hoy es el de él. Y yo creo que, por supuesto, es un momento de tristeza que termine CMI, pero el legado de Yamid vive mucho más allá de eso. Y lo que yo creo, muchos de esos coequiperos de Yamid hoy en CMI deben estar pensando, y seguramente lo harán muy bien, es cómo reinventar ese periodismo, esa marca de CMI, ese estilo único de CMI en el mundo digital. No con el pesado costo de un aparato de producción de televisión, pero sí con un mundo digital, y seguramente de ahí saldrán muchas innovaciones que veremos también en el periodismo colombiano. Cuando Yamid volvió, Paola, a CMI hace un poquito más de 20 años, decidió relanzar CMI y reinventar CMI. Y tal vez, padre, esa es la palabra para definir a reinvención, sí. Creatividad, capacidad. Hoy hago lo mismo que ayer. No. Debo decir con inmenso dolor que llega al final CMI, pero es un momento para aprovechar, para hacerle un homenaje a quien lo hizo posible, y por CMI pasamos muchos periodistas. Solamente un gran creador y un gran reinventor de formatos, sino, como usted dice,
tal vez el mejor entrevistador, porque además logra hacer algo que es muy difícil de hacer. Yo nunca lo he podido, y es cuando entrevistado y entrevistador quedan los dos bien y se logran hacer las preguntas que son las preguntas correctas, pero ambos terminan quedando bien al final de una entrevista. Creo que ahí hay mucho por aprender, y me da lástima sí que no lo podamos entrevistar, porque usted, que pues fue su pupilo y su alumno, tiene muchas lecciones directas de él, pero yo quisiera escucharlo y quisiera aprender muchas cosas de manera indirecta, como estoy seguro también podrían beneficiarse, por ejemplo, los miles de estudiantes de periodismo de comunicación social en este país. Ojalá no se lleve esos secretos a la tumba. Yamid lleva Paola, para su tranquilidad, muchos años, involuntariamente, porque creo que no se lo propuso, pero ha sido también un gran formador en medios de comunicación. Néstor, y quedan las entrevistas como una lección. Usted pasó por CMI. Le quería recordar el 2016, Néstor, porque esta mañana, con toda la nostalgia, por supuesto, que trae un día como este, recordé y quiero compartirle la anécdota. De pronto lo recuerda, cuando me acerqué a preguntarle, a pedirle un consejo, cuando Yamid Amad me llamó para invitarme, para llevarme a trabajar con CMI, Néstor, y quiero agradecerlo públicamente, porque creo que ha sido o fue una de las experiencias más bonitas, más enriquecedoras, haber hecho parte de CMI 2 años, conociendo de primera mano y teniendo el privilegio de tener las lecciones de periodismo del maestro Yamid Amad. Me alegro por usted, me alegro por la gente que compartió CMI. Al final de cuentas, esto que ustedes están escuchando, Aurelio, es una gran nostalgia, si me permite, una nostalgia colectiva alrededor de un capítulo muy importante para la televisión, para el periodismo, para la formación de medios de comunicación, el cierre hoy, desafortunadamente, de CMI. Son las 9 de la mañana, Néstor, 7 minutos. Señora Aurelio. Como oyente y como televidente, yo me puse a pensar cuál es la noticia que Yamid Amad me transmitió, que más me impactó. Y nunca me olvidaré de la entrevista al piloto que pasa por encima de Armero a las 6 de la mañana. Esa es la noticia, y que además está muy cerca, ¿no? Ayer o antier conmemoró otro aniversario de la avalancha de Armero. Y fue realmente, Colombia quedó sorprendida cuando Yamid le dice al piloto, ¿qué ve? Y el piloto le dice, no veo nada. Se murieron todos los que veían en Armero. Ese, yo creo que podríamos hacer un concurso. Dice Armero, no aparece Armero quedó sepultado. Y ahí Yamid entiende, eso fue hace 39 años, 39, que la noticia es esa. Y quiero, para terminar, María Consuelo, que me escribe padre, ¿quién te escribe? Y me dice, lo venía escuchando y me hizo llorar. Escribe una persona a quien yo quiero mucho, que ha estado al lado de Yamid durante todos estos años, que se llama Gloria Vecino. Su escudera. Gloria Vecino ha sido Gloria la secretaria, Gloria la asistente, Gloria la gerente, Gloria del salvavidas, la jefe de redacción, Gloria todo. Así que se va Yamid y se va Gloria, a quien le mando un beso. Y le digo, Gloria, yo también estoy llorando como usted. No, yo me quiero unir a ese reconocimiento a Yamid el Grande, porque es que formó a todos los periodistas que yo conozco, y todos tienen una escuela y un rigor que generó Yamid Amad en el día a día. Pero yo sí le digo además que yo voy a extrañar mucho CMI, porque es que había una característica de CMI, y era la puntualidad y la precisión para empezar el noticiero. Uno sabía que a esa hora se podía pasar por la realidad nacional e internacional con una claridad y un tiempo muy determinado, sin tener alargue, sin tener avance. Era una cosa disciplinadísima. Y yo me iba, de alguna manera, desde hace 5 años que estoy acá en la mesa con usted, a la cama. Antes, o sea, me veía CMI y ya me sentía, se acostaba con Yamid. Claro, que estaba completamente informada, que tenía la visión general de lo que había pasado en el mundo, y voy a extrañar mucho. Yo soy de la generación, yo me acostaba con Yamid y me levantaba con Yamid. Néstor, pero en esa... Fui subdirector de Yamid en CMI. ¿Cuánto tiempo? Fui subdirector, no sé, padre, muchos ¿Pero años. muchos? No quiero confesarle porque son muchos. Fui subdirector de Yamid en Radionet, fui subdirector de Yamid en Noticias Caracol, en el canal Caracol.
Pero nos gusta verlo así conmovido, Néstor, porque digamos, transmite bien lo que es, bueno, usted que vivió tan cerca, pero yo le insisto, a los que no tuvimos la fortuna de tener tan cerca a Yamit, también nos transmite esa admiración y ese enorme aprecio por una persona que le ha dado tanto realmente a este país. Aurelio mencionaba, digamos, como cuál es la que uno recuerda. Yo, él recuerda, ustedes recuerdan la del sobrevuelo en Armero. Pero yo recuerdo las palabras del doctor Alfonso Reyes Echandía, a quien él logró entrevistar cuando estaba el Palacio de Justicia incendiado. El Palacio de Justicia estaba incendiado y Alfonso Reyes le pasó al teléfono o tomó el teléfono y al otro lado estaba Yamid Amad y al aire estaban las voces, Héctor, cuando él dice que cese el fuego, clamaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero habrá que hacerla con un poquito más de tiempo. Bueno, la lista, y Ricardo, podemos volver hasta Juan Lumumba en el espacio. De inmensas chivas. Juan Lumumba era el nombre del columnista que escribía en el espacio. Claro. Mire, y le perdonamos lo del Santa Fe a Yamit, le perdonamos. Eso lo dejamos pasar. Un amor infinito por Independiente Santa Fe. Sí. Tendría 100 chivas que dio, 100.000 chivas que ha dado Yamid en su vida profesional. ¿Se acuerda la entrevista a Fernando Botero? Claro. Cayéndose Ernesto Samper. El presidente sí sabía. Es Fernando Botero quien da la entrevista. Pero así hay muchas del historias de Cali a la campaña de Samper presidente. Son las 9 de la mañana, 11 minutos. Sé que me está oyendo. Maestro. La noticia del momento, aquí en Blue Radio. Victoria Eugenia Dávila, bayuna de nacimiento, renunció a la revista Semana, será candidata presidencial. En las últimas horas, Vicky Dávila ha decidido que será candidata a la presidencia de la República en el año 2026. Como usted lo señala, Néstor, se lo ha comunicado oficialmente a los propietarios de la revista Semana y ha señalado que en las próximas semanas, es posible que sea en diciembre o posiblemente en enero, deje la dirección de esa casa editorial para iniciar su campaña a la presidencia, que será por firmas. Efectivamente, será por firmas, no será por ningún partido político. Empezará, por supuesto, un recorrido por el país y tendrá como bandera lo que hemos venido leyendo y lo que hemos venido escuchando de ella, intentando una cercanía con diferentes sectores de la sociedad colombiana que hoy, en ese espectro político, quiero decir, son críticos del gobierno del presidente Gustavo Petro. El antipetrismo. Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Para ser feliz, tú y yo necesitamos entender que las cosas cumplen un ciclo, que lo humano tiende a volverse obsoleto, que hay relaciones que se acaban. Eso implica que sepamos soltar. Eso implica que sepamos ponerle punto final a esa experiencia. Cuando estoy escribiendo un libro y termino un capítulo y creo que ya está terminado, no lo vuelvo a leer. ¿Saben por qué? Porque no se puede volver a reabrir. Eso pasa en nuestra vida diaria. Es necesario soltar. Si esa relación ya no da para más, si esa relación es fuente de amargura, de conflictos, de heridas, ya no más. Es el momento de mirar y decir hasta aquí, y de abrirse a tantas nuevas oportunidades que la vida trae. ¡Ánimo! Tú estás hecho, tú estás hecha para ser feliz. Y eso implica aprender a soltar. Tú sabes.
Un desplome tremendo en la acción de Ecopetrol, movido, por supuesto, por las advertencias de las calificadoras sobre la situación de gobernanza de la empresa, escándalos e investigaciones en contra de su presidente, Ricardo Roa, renuncias de miembros independientes de Junta, denuncias de corrupción en filiales como Cenit y también por cambios en el precio del dólar y vaivenes en los precios del petróleo. No obstante, precios del petróleo en su referencia Brent, que es la que se usa para Colombia, que han caído apenas un 3.6% este año, es decir, unas 10 veces menos que lo que ha caído la acción de Ecopetrol en la bolsa, lo que significa que ese derrumbe en los precios del petróleo, actualmente por debajo de los $70, tiene muy poco que ver en el derrumbe de la acción de la empresa, acción que está en mínimos que no se veían desde la pandemia, cotizándose por debajo de los 1.700 pesos en la bolsa de Colombia, es decir, mucho más barato que un taquete de Transmilenio, por ejemplo, y cotizándose a $7.36 en su ADR en la bolsa de Nueva York, unos niveles efectivamente que no se registraban desde el COVID-19 cuando se derrumbaron todos los mercados financieros globales. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. A los problemas de Ecopetrol esta mañana se suma una denuncia de la silla vacía sobre corrupción vía Cenit, que es la empresa transportadora, la empresa de la logística de Ecopetrol. El escándalo, con grabación incluida, lo revela la silla vacía y tiene relación con un compadre, uno de los mejores amigos del presidente Gustavo Petro, Ricardo, se llama Danilo Romero, sí, señor, que es padrino de una hija. De una de las hijas del presidente, pero además ha sido un hombre con absoluta lealtad al presidente Petro de muy vieja data. Danilo Romero puede ser uno de esos amigos de la vida del presidente, empresario, y la mecenas. Y la denuncia es lo ha apoyado cuando ha tenido que salir al exilio. La denuncia es que Danilo Romero está cobrando a través de la caja del Cenit los favores y el apoyo a Gustavo Petro, al Gustavo Petro político, al Gustavo Petro alcalde, al Gustavo Petro ahora presidente de Colombia. Cenit es la empresa que se dedica al transporte vía oleoductos y hay mucha plata de por medio, hay grabaciones. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, esta historia, para que usted y los oyentes puedan entenderla y ubicarse, es una denuncia que hace con audio incluido, como usted bien explica, el portal La Silla Vacía. Ocurrió el 24 de septiembre pasado. Es un vicepresidente, un directivo de Cenit, que es la filial de Ecopetrol, que se encarga del transporte y la logística precisamente de combustibles e hidrocarburos. ¿Qué ocurre según la denuncia? Que ese día citan a una reunión en el lobby del Hotel NH, muy cerca de donde queda Cenit efectivamente. En esa reunión a este vicepresidente lo citan y lo sientan en el mismo lugar con Tomás Moreno Comas, un empresario de Santander dedicado con intereses en el carbón e hidrocarburos, un hombre que tiene empresas y negocios en ese sector. El mediador de la reunión con este ex vicepresidente de Cenit fue el gerente de salud de la misma compañía, Alexander Rodríguez, y entonces en esa reunión allí en el lobby del Hotel NH le dicen a este vicepresidente que necesitan saber si él se puede sumar a la causa, que se necesitan direccionar unos contratos para pagar compromisos previos de la campaña y que esos son compromisos previos vía Cenit. Esta es la denuncia vía audio que hace La Silla Vacía, en la que además, Néstor, se habla y se denuncia que, primero, le proponen a este vicepresidente direccionar contratos y que se necesitan para hacer los pagos. Entonces la pregunta es, ¿quién necesitaba hacer ese direccionamiento de los contratos? Cuenta el audio de La Silla Vacía que el problema hoy en Ecopetrol es que hay dos bandos. Uno, el de Ricardo Roa, presidente de la petrolera, y su pareja, Julián Caicedo Cano. Y el otro, de Alex Cadena, hoy presidente de Cenit, con Danilo Romero. Danilo Romero es fundamental para entender esta historia, es esposo de Carolina Plata, que es amiga personal de la primera dama de este país, Verónica Alcocer. Ella, doña Carolina Plata, dice La Silla Vacía, tiene un contrato por 20 millones de pesos al mes para el apoyo a protocolo de la Casa de Nariño. Pero juntos, Danilo Romero y su esposa Carolina Plata son tan cercanos a la familia presidencial que son los padrinos de la hija menor de la pareja y de la familia Petro Alcocer. Es más,
en la silla vacía dan cuenta de cómo fue el señor Romero el que pagó el viaje de toda la familia presidencial a Florencia, en Italia, cuando el presidente Petro ganó las elecciones en el año 2022. Entonces, que como hay esos dos bandos, este segundo, el del presidente de Cenit y Danilo Romero, es el que necesitaba, dice la denuncia, hacer el direccionamiento de esos contratos en la filial de Ecopetrol, que recordemos tuvo 7.1 billones de pesos de ingreso en el año 2023. Resulta, Néstor, que este directivo, ex vicepresidente de Cenit, que llevaba 14 años allí, pues resulta que él grabó todo. No aceptó direccionar los contratos y ese mismo día, el 24 de septiembre, llamó a la línea ética de Ecopetrol e hizo la denuncia. Para sorpresa de él y de todos, lo despidieron apenas 3 días después, el 27 de septiembre. Con este tema, como involucra directamente a Ecopetrol, se le preguntó al presidente, a Ricardo Roa, el hombre que está detrás de la empresa pública más importante del país. Dijo, escuche usted, que puede ser que se esté usando su nombre y que eso es lo que se está investigando. Esto dijo Ricardo Roa, escuchemos. Y la silla vacía, sí, yo conocí eso esta mañana a primera hora, de inmediato me comuniqué con la Dirección de Cumplimiento de Corporativo de Ecopetrol. Me dijeron, ya hay un análisis, ya hay un estudio, permanentemente. Nosotros, en mi caso personal, se me suplanta. Permanentemente hay chats en los que dan instrucciones como si fuera yo el presidente de Ecopetrol hablando y dando órdenes. Nos pasó hace 3 días, o la semana pasada, el viernes, dando instrucción de firmar un memorando de entendimiento desde la empresa de Brasil, y era mi perfil, y era mi correo, y era mi número telefónico. Yo creo que aquí hubo, y hay seguramente alguna irregularidad que ya estamos averiguando, no solo por la Dirección Corporativa de Cumplimiento de Ecopetrol, sino también por el lado de la presidencia de Cenit y su gerencia de control de cumplimiento. Estamos haciendo. Y esta es la declaración, Néstor. Dice Ricardo Roa que es también una respuesta a una denuncia muy grave, que en varios chats están hablando en su nombre, que están usando su nombre, que él no tiene nada que ver con esta, que es la denuncia del audio de Cenit. Ese audio lo que dice básicamente es cómo hay que direccionar esos contratos y que se necesita, le dicen a ese vicepresidente, sumarse a la causa en esta nueva denuncia que toca a Ecopetrol y a la filial encargada del transporte y la logística. Esta Cenit es una empresa, Ricardo, multimillonaria. Pues es parte del grupo Ecopetrol. Y el señor Danilo Romero, cuya mano se ve allí flotando. Pues por lo menos citan su nombre. Es un hombre también muy rico. Pues la esposa de Danilo Romero es Carolina Plata. Carolina Plata es hoy la mano derecha de doña Verónica Alcocer, la primera dama de la nación. Es funcionaria de la presidencia de la República. Todo pinta feo, pues, alrededor de usan su nombre, ¿no? Sí. Ahora, pero 9:23 minutos. Romero es amigo, Néstor Romero es amigo de Roa de hace muchos años. Desde que Roa fue gerente de la electrificadora de Santander, Romero ha estado vinculado a negocios de carbón y de energía. Es más, las comercializadoras de él, que curiosamente están ubicadas en Villa Pinzón, fueron las grandes beneficiarias de la entrega de contratos de URRA para comercialización en este gobierno. O sea que salir que Danilo Romero anda merodeando por las empresas de Roa no es ninguna última noticia. Eso es viejo, es conocidísimo. Pero Aurelio, ¿sí? lo que sí es nuevo es la grabación, porque en la grabación están diciendo que ya le untaron la mano, Ricardo, a varios funcionarios de Cenit, ¿no? Y que eso tienen que feriarlo, y que eso tienen que repartirlo, y que hay compromisos de campaña. Quien presuntamente ofrece o solicita los puestos o los contratos es Alexander Rodríguez, que era el gerente de salud de Cenit, que también salió de la compañía después de la denuncia que hace este vicepresidente a través de la línea ética. Entre otras cosas dice lo siguiente la transcripción. Alexander Rodríguez en esa reunión en la que habla de los puestos y de los contratos. Ellos son, voy a ser ahí como muy transparente, hay 2 bandos, 2 sectores. Uno es el que maneja Ricardo y Julián. Ricardo Roa y su pareja. Están pegados ahí. Y el otro es el que maneja un amigo de nosotros. Él es el que está poniendo a Yesid. Ellos se están moviendo en ese sentido. Entonces, independientemente de lo que vaya a pasar, pase, se vaya, se quede, siga, continúe, pues ellos quieren tener gente ahí para que este lado, para ayudar a la gestión de Alex.
Y ahí viene pues una transcripción muy larga, Y Néstor, Alex, sobre toda la conversación. sí, y Alex Ricardo se refiere a Alex Cadena, que sigue hoy al frente de Cenit y que defiende ayer el propio presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a quien le hemos insistido hoy por este caso, y él se mantiene en la tesis, Néstor, de que su nombre y el de otros funcionarios, no solo de Ecopetrol, sino de las filiales, puede estar siendo usado de manera irregular. La frase de "es una desafortunada coincidencia" es la de Alex Cadena, ¿cierto? Porque al señor que hace la denuncia lo echan un par de días después. Claro, lo que pasa es que, hombre, Alexander Cadena es un funcionario, ingeniero de base, lleva muchos años en Ecopetrol. Recientemente fue ascendido a ser el presidente de Cenit. Habrá que ver si están usando el nombre de Alexander Cadena o de quién es todo este entramado. Es lo que dice a modo de defensa el presidente. Pero además, de Ecopetrol, Néstor, aquí quedan que otras... se están utilizando. Claro, para eso es que esta es una denuncia, tiene que entrar. Pero a Néstor, investigar además aquí la queda Fiscalía. otra pregunta. La razón del despido, coincidencia o no, primero del vicepresidente, el directivo de Cenit, que hace la denuncia, que primero llama a la línea de ética el mismo día que lo citan a la reunión en el lobby del hotel. ¿Por qué lo despiden? Un hombre que llevaba 14 años en la compañía, pero el mismo día despiden al gerente de salud de Cenit, Alexander Rodríguez, que es el otro despedido, que es el mediador de la reunión. Ambos son despedidos sin justa causa y todavía no hay una explicación de por qué los echaron. Bueno, y no va a haber, no necesariamente debe haberla. Lo que deben responder es si es por cuenta de esa grabación. Esta historia, Ricardo, se puede llamar la historia de una tarea harta, que es como encabeza el título el señor que va a intentar comprar al echado vicepresidente de Cenit. Sí, señor. Tareas hartas, tareas de corrupción. Pues seguramente a los corruptos les parece hartísimo ir a cobrar las cuentas de la campaña. No, pues es muy grave, Néstor. Lo que pasa en Ecopetrol es muy grave, lo que pasa es muy serio. Y se quiera o no, sea o no suplantados, Néstor, aquí todo esto impacta el precio de la acción e impacta la empresa. ¿Tú has visto la gráfica? Es el tema serio. ¿Tú has visto la gráfica? Acción de Ecopetrol. abajo. ¿Cuánto está cayendo esta mañana la acción de Ecopetrol, Víctor? Néstor, el mercado abre a las 9:30 de la mañana, todavía no hay apertura, pero pues si usted mira este año, Néstor, la acción ha perdido 30% y el petróleo no ha bajado más de un 4 o 5%, entonces hay factores adicionales a la caída del petróleo que han impactado. ¿Pero cuánto cayó el año pasado? Pero desde mediados de 2022 hasta hoy, Néstor, la acción de Ecopetrol se ha desplomado cerca de un 60%. Es la petrolera que más valor ha perdido en el mundo. Inclusive en esa misma franja de tiempo hay otras petroleras que han ganado valor. Yo estuve haciendo unos cálculos sobre la capitalización bursátil de Ecopetrol, Néstor. En ese momento, en el 2022, antes de las elecciones, el valor de mercado, el valor en bolsa de Ecopetrol era de unos 148 billones de pesos. Hoy ese valor de mercado, por la pérdida que ha tenido su acción en bolsa, está por debajo de los 70 billones de pesos. En estos años, Ecopetrol ha perdido 80 billones de pesos, un poco más de valor de mercado, y su acción en Colombia está por debajo de los 1.700 pesos, casi en 1.600 pesos. En Wall Street, acercándose a $7 el ADR, mínimos que no veíamos desde los peores momentos de la pandemia. Pregúntese, Víctor, si la caída en la acción era intencional, porque dice ahora ese es el gran debate hoy, Néstor. El presidente de Ecopetrol, que hay que aprovechar para que el gobierno recompre lo que vendió en las privatizaciones de ese 10% de Ecopetrol. Sí mismo. Ese es el... Y entonces, claro, si la están marchitando a propósito, no solo con estos escándalos de corrupción, sino con decisiones que no ha adoptado la compañía, con unos temas de gobierno corporativo que han manchado el comportamiento de Ecopetrol en bolsa, la salida de la junta directiva de 2 miembros independientes, en medio de unas tensiones por unos negocios que Ecopetrol no firmó por la injerencia directa del gobierno nacional. Todo eso se pregunta al mercado si es un marchetamiento a propósito para después salir a recomprarla más barata, perjudicando a accionistas minoritarios. Pero bueno, pues ahí está esa discusión alrededor de lo que está pasando con las acciones de Ecopetrol. Ese 11% que está en manos de los minoritarios, pues es incómodo para el gobierno nacional, como son incómodos los miembros independientes, Juan José Chavarría y compañía, y Zuleta, el señor Zuleta, que fueron los dos pues que renunciaron y que casi no se podían estatizarla otra vez, ¿no? 100% estatal.
Seguramente. Claro, y ahí sí pues no hay ojos avisores, mejor dicho, sería volver las gallinas los huevos de oro para que haga lo que quiera el gobierno colombiano, que igual lo hace indirectamente, pero pues sería mucho más fácil si ya no tienen un 11% flotando en las bolsas de valores, ni en la bolsa de valores de Nueva York. Se evitan, si vuelve a ser una empresa puramente estatal, se evitan eso del gobierno corporativo. 9:29 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas para los antiguos miembros del secretariado de las FARC tras la imputación de cargos por parte de la JEP por violencia contra los niños? Sobre esto habla el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, en Mañanas Blue. Pues depende si aceptan o no aceptan. Eso sí son los dos caminos que tienen la jurisdicción. Ellos anticipan pues, ayer con un comunicado diciendo que ellos aceptan todo. Fundamentalmente dicen que ellos están en lo suyo, que es... entiendo que tienen que hacerlo en el proceso. La consecuencia sería la imposición de una sanción propia de 5 a 8 años. Que no sería cárcel. Es una sanción privativa, no. Eso fue lo que se acordó, que no es cárcel, pero es restrictiva de derechos. Y entre 5 y 8 años tienen que realizar unas tareas de carácter restaurativo. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Luego de que el representante Miguel Polo Polo arrojara a la basura unas botas que habían sido expuestas en el Congreso de la República en homenaje a las víctimas de falsos positivos, un duro agarrón se presentó ayer 13 de noviembre en la plenaria de la Cámara de Representantes cuando madres de Soacha ingresaron al Congreso a confrontar a este congresista. Incluso también varios representantes se sumaron en rechazo. Hoy nos encontramos aquí rechazando ese acto que hizo este señor Polo Polo cuando tiró estas botas en la basura. Quiero decirle a este señor, llevamos 16 años de lucha cuando nuestros familiares fueron tirados en fosas comunes. Incluso la discusión allí en el Congreso de la República llegó a tal punto que una de las madres de Soacha le dio una cachetada al congresista Miguel Polo Polo, el representante de la Cámara David Racero, quien por poco se va a las manos con Miguel Polo Polo. Es un tema mínimo de humanidad, señor Polo Polo. Usted es tan poco ser humano que es capaz de burlarse del llanto de madres que han tenido que ir a recoger a sus hijos muertos. Esta absolución en primera instancia del ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, de los delitos de homicidio y concierto para delinquir vinculados con la conformación de grupos paramilitares, en particular con el grupo conocido como los 12 Apóstoles, tiene importantes consecuencias jurídicas y políticas. El fallo de 218 páginas tiene detalles por parte del juez primero especializado de Antioquia, que considera que la Fiscalía no hizo un buen trabajo para buscar demostrar la culpabilidad de Santiago Uribe Vélez con los delitos que le estaban. Ahora 9 de la mañana, 33 minutos. Ricardo, perdóneme un segundo, ya vienen los deportes. Sí, señor. La muy nutrida información deportiva de hoy jueves de fútbol en Colombia y en el mundo. Claro, habló Lorenzo, tenemos posible formación de Colombia, etcétera. Me disculpa un segundo porque hay una noticia, se está anunciando no una, no dos, una avalancha de denuncias contra un parlamentario del Centro Democrático, se llama Miguel Abraham Polo Polo, conocido en redes sociales, padre, ¿usted lo sigue? Polo Polo. Este Polo Polo tuvo la infortunada idea de levantar unos símbolos que eran unas botas. Las madres de Soacha sobre sus hijos muertos asesinados por los falsos positivos. Él decidió, sin consideración con las víctimas, con las madres de esos muchachos asesinados en Soacha, quitarlos. Se volvió un debate parlamentario que termina muy mala noche. Las madres de Soacha, cuyos hijos fueron asesinados en esos terribles años, están anunciando denuncia penal contra Miguel Polo Polo, que yo no sé si haya un delito, pero por lo menos sí es una gravísima indelicadeza de carácter político. Hay que respetar el dolor de las personas. O sea, yo creo que eso no está bien. Está bien. Y hay que decirlo así. Usted puede debatir
que no sean 6.000, 6.402, sino 5.800. Es que esa es una discusión terrible, porque es que con que sea uno, no, pero ya uno tiene que sentirse muy mal. Pero entonces termina esto a los gritos. Anoche le pegaron a Polo Polo una cachetada, lo increparon durísimo. La degradación del debate, Néstor, casi se van a los golpes. Él representa ahí a las negritudes, ¿verdad? Sí, él está por la comunidades afro, pero más allá de eso es lamentable que los únicos argumentos que tenga un congresista para figurar sean la posibilidad de agredir y de ofender, dándole además combustible a sectores políticos opuestos a él de izquierda para decir que la extrema derecha es una extrema derecha negacionista, violenta, con sed de sangre. A estas alturas ya Ricardo Néstor, deberíamos tener un acuerdo más o menos indiscutible que los falsos positivos, 1, Andrés, ocurrieron. 2, que es un delito inaceptable que hayan matado a unos muchachos inocentes campesinos, los disfrazaron de guerrilleros para ganarse unos permisos, tema que nunca debió suceder. Y que las víctimas merecen todo el respeto. Y el parlamentario Polo Polo, la empatía. Andrés, en vez de ver el homenaje y decir, miércoles, esto pasó durante un gobierno, el de Álvaro Uribe, del cual es partidario, y lamentar que eso haya pasado, decide desafiar la memoria de estas víctimas, y por eso se arma la gresca de anoche en el hemiciclo de la Cámara. Víctimas, Néstor, que merecen todo el respeto y toda la consideración. Simplemente haga un experimento mental de si usted estuviera en el lugar de una de estas personas, ¿qué estaría sintiendo en este momento? Y mire, me perdona si la expresión es muy fuerte, pero yo pienso que el paso de este señor Polo Polo por el Congreso de Colombia ha sido una verdadera desgracia. Todas sus intervenciones son del mismo talante y son del mismo tipo. Su discurso, una vez que... Son de fanático. Qué pena con las negritudes. Claro, imagínese usted esa curul desperdiciada de esa manera. Bueno, no, cuando él pidió la palabra para intervenir el 20 de julio, las cosas que dijo fueron absolutamente horribles y aberrantes. Meterse con la vida personal del presidente, con su familia, todo ese tipo de cosas. Ojalá este señor jamás vuelva al Congreso de Colombia. Esto termina en el episodio como el de anoche, y esta mañana las denuncias penales que se anuncian contra el señor Polo Polo. Desde el Capitolio Nacional informa Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Mire, la acción judicial la está anunciando esta mañana el senador por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien está convocando una concentración el próximo lunes 18 de noviembre a las 9 de la mañana en la sede de la Corte Suprema de Justicia en la calle 72 para radicar junto al colectivo de madres de víctimas de falsos positivos la denuncia penal por los presuntos delitos de hostigamiento y actos de discriminación agravados contra el representante afro Miguel Polo Polo. Y es que en las últimas horas el Congreso se volvió un verdadero hervidero por cuenta de ese video que publicó en sus redes el congresista de derecha, en el que tomaba las botas pintadas y decoradas que el colectivo había puesto en la Plaza Núñez como un gesto de reparación y concientización frente a los falsos positivos, y las botaba a la basura. Todo este malestar llevó a que las madres pidieran la palabra en la plenaria de ayer y exigieran la salida de Polo Polo, y ahí ardió Troya, porque instantes después de esa intervención se calentaron los ánimos y terminó desatándose una gresca entre las representantes de las madres, el representante del pacto David Racero y Polo Polo. Escuche usted solo una parte de ese bochornoso momento. Eso fue escalando a los gritos, los manotazos, Polo Polo negando o pidiendo perdón por su actuación, diciendo que él se defiende, pidiendo la lista de los 6.402 víctimas de falsos positivos y poniéndola en duda, y esto llevó un punto a intentos de agredirse físicamente, una cachetada a Polo Polo, y llevó a que el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, decidiera levantar la sesión y suspender la plenaria a pocos minutos de iniciar. Pero la pelea sigue ahí presente y será ahora en la Comisión de Ética del Congreso, donde también van a llegar varias denuncias, y en los estrados judiciales, donde habrá el segundo round de esta gresca, Néstor. Andrés, gracias. Como dice el maestro Juan Gabriel Padre, pero qué necesidad. ¿Qué necesidad tenía Polo Polo de ir a retar a las madres? La necesidad, la necesidad de figurar, como no tiene la capacidad de debatir de una forma adecuada o de presentar proyectos de ley interesantes, pues debe recurrir a
argumentos, argucias efectivistas. Unas formas horribles quita las botas e innecesarias. y dice las botas deben ir a donde merecen. Y donde merecen, según su concepto. Es que la escena era horrible, Néstor, porque es él en el Congreso de la República cogiendo esas botas que estaban pintadas, tenían figuras, tenían símbolos representativos de las víctimas de los falsos positivos, y él aparece con una bolsa negra diciendo esa frase que usted dice: estas botas van a donde pertenecen, y aparece él como si fuera una de esas escobitas de los pueblos recogiendo las botas. Él sigue siendo cercano a la senadora María Fernanda Cabal. Doña Jacqueline Castillo es representante de las madres de Soacha, cuyos hijos fueron asesinados en esos falsos positivos. Doña Jacqueline, buenos días. Buenos días. Déjeme aclarar primero, ¿usted fue la que le pegó la cachetada anoche a Polo Polo? No, señor, fue la señora Ana, una de las madres de allá de Soacha. Sí. Doña Jacqueline, quisiera preguntarle, ustedes con el dolor legítimo que tienen, ¿qué intentaban llevando las botas? ¿Cuál era el acto simbólico que ustedes intentaban crear, dejar como constancia allí en el patio del Capitolio? Bueno, pues fue una invitación que nos hizo la congresista Dorina, que se iba a radicar un proyecto de ley donde la idea es cambiar la frase que hay en el escudo de Colombia, que dice libertad y orden, y se quiere agregar la palabra justo. Entonces quedaría libertad y orden justo. Nosotros fuimos invitadas a llevar estas botas de la memoria porque son 16 años que llevamos de lucha y no ha habido justicia total, no ha habido verdad plena. Entonces el hacer el cambio y agregar esta palabra de justo, que significa justicia, pues era acorde a las reclamaciones que hemos venido haciendo. Por eso fuimos invitadas a ese foro y a la radicación de ese proyecto de la congresista. Y lo que hizo Miguel Polo, el representante a la Cámara del Parlamentario Miguel Polo Polo, ¿cómo le pareció a usted, doña Jacqueline? No, bastante triste, doloroso, vuelve a revictimizarnos. Les decía, sí, tiene total razón, no son 6.402, son muchos más. Y a todos ellos que siguen negando estos crímenes de Estado, decirles que esta cifra viene de una sumatoria de investigación que hizo la Fiscalía, la Corporación Colombia, Europa, Estados Unidos, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Justicia Especial para la Paz. Y a todos aquellos interesados, bueno, pues que vayan y busquen todos los reportes que piden direcciones, teléfonos, nombres completos de las víctimas. No podemos seguir negando estos hechos que fueron reales, que fueron más de 6.402 jóvenes que fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Entonces, cada bota de estas que hemos venido trabajando hace 4 años representa a uno de nuestros seres queridos. Explíqueme eso de cómo trabajaron las botas. ¿Las de su hijo estaban allí, doña Jacqueline? Cada una de nosotras hemos pintado nuestra propia bota. Los artistas plásticos que se han unido, los chicos en colegios, en universidades que han trabajado artísticamente estas botas, hemos ido sumando. La idea es recolectar más de 6.402 botas, pero bueno, ahora viene este señor a tirar las botas y realmente fui a recibir las botas, las conté, no están las botas como yo las había llevado, hacen falta botas. Usted dice, sí, señora Jacqueline, que fueron 4 años para el proceso de diseño de estas botas, y le quería preguntar por eso. ¿Se perdieron? ¿Cómo hicieron para recuperar? Porque entiendo que pudieron rescatar algunas. ¿Cuántas le faltan? Sí, rescatamos algunas, faltan 12 botas, en realidad las que muestra él en el video, hacen falta esas botas. Y quiero decirles que esto no fue solamente trabajo aquí a nivel nacional, hay artistas a nivel internacional que han enviado sus trabajos. ¿Y estaban en la basura las botas? ¿Efectivamente se las echaron a la basura? Sí, señora. Sí, una desgracia como ocurre esto, sobre lo cual no debería haber pues esta discusión política que desafortunadamente se está presentando. Doña Jacqueline, un saludo desde Blue Radio. Los acompañamos. Muchas gracias. Gracias a usted. Vale, muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, explica si los integrantes del secretariado de las FARC tendrán que responder individualmente por las acusaciones de violencia contra niños. En este auto no hay, ninguna imputación por una conducta individual. O sea, es una imputación por patrones macrocriminales. Entonces, si ya hay un caso individual, pues habría que examinarlo y tomar la decisión. Pero este es un macro caso que las imputaciones son, como le cuento, por toda una política de una organización y no por análisis de casos individuales. Entonces, si usted me comenta que eso pasaba, pues habrá que hacer esa investigación complementaria a esta para tomar una decisión. Pero acá estamos hablando desde las políticas de la organización, no de ningún caso individual. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Aunque las lluvias tienen a prácticamente todo el país con emergencias y alertas producto de las inundaciones, los deslizamientos, los aguaceros, en medio de todo hay una buena noticia. El sistema de embalses que abastece de agua a Bogotá amanece en el mejor nivel del año, por encima del 50% de su capacidad, que es una buena noticia en medio de tantas emergencias que aleja por ahora el fantasma de una Bogotá sin agua o con cortes más drásticos del servicio. Chingaza, que es de donde viene el... Son las 9 de la mañana, 46 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Buenos Aires deja de cero hoy la Casa de Colombia previo al partido de mañana ante Uruguay por las eliminatorias al Mundial. Detalles de la jornada final de la tricolor con Fabio Poveda. Fabito. Hola Ricardo, buenos días. Terminó el entrenamiento de la Selección Colombia, el último que va a realizar aquí en Buenos Aires. En la tarde viajará hacia la ciudad de Montevideo en vuelo charter para afrontar el partido de mañana. Antes de la práctica, el técnico Néstor Lorenzo ofreció una rueda de prensa y allí habló sobre todo lo que pide la prensa uruguaya, sobre volver a las raíces, a la garra charrúa y además del peligro que tiene esta selección uruguaya, ya que viene con 4 partidos consecutivos sin marcar gol. La verdad es que la garra charrúa es un modo de competir que tienen los uruguayos, que tienen los argentinos, los paraguayos, muy en la formación, en el ADN, o sea, eso no se pierde. Y bueno, y el hecho de que vengan necesitados resultados lo hace de pronto un equipo más peligroso también, así que tenemos que estar atentos a eso. Richie, una posible alineación de Colombia para enfrentar mañana Uruguay sería con Camilo Vargas en el arco, Daniel Muñoz, con Johanner Lucumí y también Davinson Sánchez, luego Johan Mojica como lateral izquierdo, Kevin Castaño con John Arias y Richard Ríos, después James Rodríguez, Luchito Díaz y Rafael Santos Borré. Lo veremos mañana en Montevideo. Feliz viaje, Fabito, gracias. Un referente de los uruguayos a propósito, Rodrigo Bentancur, analizó a Colombia, su rival, mañana en casa. Sabemos el rival que es Colombia, el equipo que tienen, lo importante, los jugadores importantes que tienen, pero bueno, nosotros no miramos eso, nosotros miramos el trabajo que hacemos nosotros, lo que hemos hecho también como selección, tenemos una grandísima selección, así que nada, es una hermosa prueba para nosotros también enfrentarnos a una de las mejores selecciones. Mañana Colombia-Uruguay desde las 6 de la tarde en Blue y la señal del Gol Caracol. Pero atentos porque hoy comenzará esta fecha eliminatoria. Será en Maturín, en suelo venezolano, donde la Vinotinto recibirá a Brasil. Su técnico Fernando Batista. Son de esos rivales que no lo tenés que dejar pensar, que estar cerca, que no dejarlo iniciar en el primer juego, principalmente Vinicius. Hemos trabajado estos días para tratar de contrarrestarlo, de ser un equipo corto y no darle espacio a la calidad de esos jugadores. Y por Brasil habló el entrenador Dorival Júnior, ojo, dando un aviso del nivel del rival de hoy. Venezuela viene invicta dentro do seu estádio. Venezuela viene invicta como local, está jugando con mucha propiedad, evidentemente tendremos un compromiso complicado. Considero que llegamos muy bien preparados y hay una gran sensación de que haremos un muy buen partido. A las 3:30 de esta tarde, Venezuela-Brasil, aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. Y a segunda hora también tendremos desde las 6:30 en la tarde a Argentina visitando a Paraguay en Asunción. Lionel Scaloni dio luces sobre la titular.
Lo tengo casi decidido, el equipo va a ser bastante similar al del último partido dificilísimo, con un rival que está bien, que está en un buen momento, y normalmente los partidos, la mitad de cancha siempre son importantes, no creo que sea diferente a otros partidos. La jornada se complementará hoy con el duelo entre Ecuador y Bolivia en Quito. Pausa y hablamos de la fecha clave de la Liga en Colombia y de Nairo Quintana y su 2025. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue. Como les decíamos, hoy será día decisivo en la Liga Colombiana. Se definen los 2 cupos vacantes para armar los cuadrangulares semifinales. 10 partidos en simultánea a partir de las 7 de la noche. 6 equipos pujan por 2 plazas vacantes que de momento ocupan Junior con 28 puntos y Pasto con 27. Los que pelean son Fortaleza, Medellín, Bucaramanga y Deportivo Pereira. Además, se definirán los 2 equipos que desciendan a la B en 2025. Desde las 7 de la noche, la fecha final que tendremos aquí en Blue, en paralelo con el juego entre Paraguay y Argentina por las eliminatorias. Y cerramos con un anuncio maravilloso para la temporada ciclística del 2025, en voz de Nairo Quintana. Hola amigos, quiero comentarles que ya es el fin de la temporada, pero sobre todo un momento especial para mí, y contarles a todos que sigo con la piel del Movistar Team para el 2025. Así que vamos a disfrutar como lo hemos hecho este año. Esperamos que sea un mejor año para nosotros y nos vemos en la carretera, nos vemos en la tele. Gracias, Nairo. Claro que nos vemos en la tele, porque en Caracol Sports estará las 3 grandes, Vuelta, Tour y Giro, en el próximo año con Nairo Quintana. Ojalá, esperamos, como gran protagonista. Con Nairo y su rumbo definido terminamos la información deportiva. 9 de la mañana, 51 minutos en Mañanas Blue. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. El presidente Petro encabeza esta mañana la campaña de la izquierda contra la decisión sobre Santiago Uribe, que fue absuelto por la justicia. Él, hermano del expresidente Álvaro Uribe, que estaba en el banquillo de los acusados por haber creado un grupo paramilitar, los 12 Apóstoles. Producto del desenlace de la absolución, dice el presidente Petro que hay que llevar este caso a instancias internacionales, que él preferiría, el presidente Petro, ver a Santiago Uribe en la cárcel, y que la decisión la tomó el juez de Antioquia por miedo, que es el mismo argumento de la izquierda de que la decisión sobre el hermano de Uribe representa hoy la gran impunidad en Colombia. Este es el motivo de la inmensa controversia. Muy prudentemente reacciona el expresidente Uribe escribiendo una sola frase en Twitter diciendo simplemente gracias a Dios. Un caso este, el de su hermano, profundamente simbólico por lo que significaba, por ser quien es Santiago Uribe, hermano menor del expresidente Uribe, pero acusado de la fundación de ese grupo de paramilitares de los 12 Apóstoles, del que decían operaba en la finca La Carolina y que mató al señor Barrientos, que eran los delitos por los que acusaban a Santiago Uribe. La experiencia espiritual nos lleva a ser amables y generosos. Amable significa tener palabras, actitudes y acciones de bondad, de amor con los otros. Significa generar experiencias que hagan sentir bien a aquellos que conectan con nosotros. Generosos implica dar. Y dar no a cambio de. Dar porque nos sale del alma. Dar porque creemos que lo que damos siempre regresa multiplicado. Quien es espiritual es amable y es generoso. El oracional, el mar está vivo, que es el itinerario de mi experiencia espiritual, así me lo enseña. Tú sabes.
Hablando de los paramilitares, hay que hablar de uno de los más sanguinarios, de Mancuso, Salvatore Mancuso, que no debería estar libre, pero lo está. Esa es una de las conclusiones de la última decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la negativa de libertad a este exjefe de las autodefensas. Para ese tribunal, el propósito de lograr la paz no es ilimitado, aun si la suspensión de la medida de aseguramiento tiene esa finalidad, y claramente critica los beneficios excesivos a máximos responsables de violaciones de derechos humanos sobre los derechos de las víctimas sin contraprestación ni contención alguna. La Corte está reconociendo en esta decisión que Mancuso no ha contribuido realmente con la verdad y la reparación, por lo que su designación, que es otra de las críticas a su gestor de paz desde agosto de este año, está enviando un mensaje equivocado a las víctimas que esperan que responda con las condenas que ya le impuso Justicia y Paz por 34.000 crímenes que cometió en el marco del conflicto. El Congreso aprobó finalmente y se convierte en ley el proyecto que prohíbe el matrimonio infantil en Colombia. Hasta hoy, un menor de 18 años, por ejemplo, una niña de 14 o 15, se podía casar si sus padres daban el permiso. Eso no va a volver a suceder porque se aprueba la ley que bautizaron, bien bautizada, son niñas no esposas. Ahora solo se permite matrimonio para mayores de 18 años. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Atención, a esta hora hay diligencia en la Corte Suprema de Justicia relacionada con la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Presenta su testimonio esta mañana María Clara Name, que es concejal de Bogotá, hija del presidente del Senado, Iván Name, uno de los grandes salpicados que recibió plata, según la denuncia, de la corrupción en el gobierno. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Muy puntual, a las 9 de la mañana llegó a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia María Clara Name, concejal del Partido Verde en Bogotá, tras ser vinculada a la investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Llegó al alto tribunal en calidad de testigo en el caso que involucra a su padre, el expresidente del Senado, Iván Name, quien la Corte Suprema de Justicia decidió abrirle una investigación formal tras meses de las revelaciones que hicieron Sneider Pinilla y Olmedo López. Antes de iniciar la diligencia, el abogado Jaime Lombana se refirió a las afectaciones que ha sufrido su cliente luego de conocer que su hija fue vinculada a este escándalo. Muy golpeado, ustedes entenderán que en lo personal y en la imagen es muy doloroso, muy duro. Él tuvo una operación de corazón abierto hace 3 semanas, unas pocas semanas, y yo no puedo decir que es que lo ha recibido, es muy afectado el ver involucrado a su propia hija. Otro de los puntos importantes fue esa denuncia que hizo Jaime Lombana al asegurar que la prueba técnica que entregó Sneider Pinilla al alto tribunal no coincide con el rastreo de los celulares en cuanto a la entrega de esos 3.000 millones de pesos que habría recibido el expresidente del Senado. Se espera que el día de mañana el padre y el hermano de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, quien también está vinculado a este caso, lleguen a la sala de instrucción en calidad de testigos. Van a desfilar en principio como testigos. Gracias, Juan Esteban. 9:57 minutos. Queda prohibido el matrimonio infantil, que podían casarse los niños. Qué buena noticia. Desde los 14 años. Sobre todo las niñas es un tema bien... Cuando digo los niños, padre, quiero decir niños y niñas. Claro, claro. Pero eran especialmente las niñas, claro que sí, que se casaban con señores muy adultos por alguna razón en Colombia. De hecho, ahí hay un testimonio en medio de la... donde una de las congresistas dice que su papá la tuvo a los 63 años con su mamá que apenas tenía 15 años. 15 años. Que es un pequeño, gran retrato de cómo opera este tema. Y el permiso, en Néstor. Antes se casaban con permiso, siendo menores de edad, se casaban con el permiso de los papás. Eso desaparece. Yo espero que eso cambie también en el derecho canónico. ¿Casó niños? Nunca. Pero, yo casé poco. Porque yo no era párroco como tal, yo trabajaba en medios de comunicación, pero sí el derecho lo permite, después de 14. Son las 9:58 minutos en el Capitolio. Nicole Buitrago.
Néstor, muy buenos días. La plenaria del Senado aprobó en cuarto y último debate este proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas con menores de 18 años en Colombia. Esta iniciativa se venía presentando desde el año 2007 sin ningún éxito y ahora tendrá que ser sancionada por el presidente Gustavo Petro para que se convierta en ley. La norma fue presentada bajo el lema "son niñas, no esposas", y una vez se convierta en ley de la República, elimina entonces del Código Civil la posibilidad de que niños y niñas mayores de 14 años puedan casarse o tener uniones temporales, es decir, que prohíbe rotundamente que menores de edad contraigan matrimonio, solo podrán hacerlo los mayores de 18 años. Esta iniciativa se había presentado 9 veces en el Congreso y hoy marca un hito histórico porque actualmente, Néstor, solo en América Latina lo permitían Argentina y Colombia, y precisamente nuestro país hoy ocupa el puesto número 20 a nivel mundial con respecto al número de niñas casadas o unidas antes de cumplir los 15 años. Los estudios también muestran que cada día en el mundo se contraen cerca de 33,000 casos de matrimonio infantil, generando riesgos en la salud física, mental, pero también una limitación en las oportunidades educativas y laborales y, por supuesto, mayor riesgo de violencia y de abuso. Con la aprobación de esta iniciativa se crea entonces una política pública que está encaminada a sensibilizar y divulgar los efectos, causas y consecuencias de contraer matrimonio o uniones maritales o de hecho con menores de 18 años, pero también se pone en marcha un programa nacional de atención integral para niños, niñas y adolescentes. Nicole, gracias. Son las 10 en punto. Una de las autoras de este proyecto, motor de este proyecto, ha sido la parlamentaria, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Buenos días, Jennifer. Quiero decir, doctora Pedraza, buenos días. Hola, Néstor, buenos días. Un saludo para la mesa de trabajo y para la audiencia. Muchas gracias por cubrir este tema. ¿Por qué se estaban casando los niños en Colombia? ¿Cuál era el origen de un matrimonio de una niña, especialmente a los 14, 15 años? Bueno, hay varios elementos o varias variables que inciden en este fenómeno. Por un lado están las condiciones de pobreza y las condiciones de exclusión.